¿qué tal? Reciban un cordial saludo a este espacio de podcast, una serie de podcasts que hace parte de un proyecto inspirado desde la institución educativa Fernández Guerra, inspirado principalmente por los estudiantes del grado 9-1 y que espero pueda servir para reflexiones muy chéveres acerca de nuestra historia. Una historia que es absolutamente necesario reconocerla para poder entender qué es lo que nos está pasando como sociedad. Será este un espacio de 8 podcasts donde haremos un recorrido por diseños. Primer podcast introductorio pretende abordar una reflexión sobre el Estado y la conformación de la nación colombiana. Por supuesto que son aproximaciones, producto de lecturas múltiples de diferentes autores y de posturas personales que al final son la apropiación del saber como valor humano. Y está sujeto, por supuesto, a todos los comentarios. De hecho, uno de los propósitos de esta serie de podcasts es generar reflexiones que confronten ideas y que desde el mayor respeto nos permita ir reconstruyendo la memoria colectiva, ojalá siempre fincados en la mayor veracidad del dato, que es lo que nos permite como evidencia construir lo que debemos conocer como lo real, más allá de nuestras realidades. Bueno, arranco con este podcast pensando un poco en el Estado, y pensar en el Estado es pensar en el ser humano, la necesidad del humano de estar siempre juntos. Los humanos somos de esos pocos mamíferos que necesitamos siempre estar unidos para sobrevivir. Los humanos somos un tipo de animal que cuando nace necesita años de cuidado para poder ser independiente. Y en ese sentido se entiende que solo estando juntos hemos podido sobrevivir a todas las situaciones, a todos los retos que se ha presentado en ese contacto con la vida, en ese contacto con la naturaleza y con todo lo que ello significa. Hace muchos años los humanos empezamos con la conformación de esto que conocimos familia. Y esa conformación obedece a que el estar en las manadas que nos permitía sobrevivir, el reconocimiento de la pareja y de los hijos que se generaban en la pareja, tienen que ver con el reconocimiento del otro o de la otra, pues, ¿no? Entonces, en ese entonces, los humanos, igual que como los perros y otros mamíferos, teníamos relaciones sexuales con los hombres, digamos, con las mujeres, y en el caso del embarazo no se reconocía una paternidad. Se tenía un embarazo y después nacía y se iba nutriendo la manada, pero no había reconocimiento como tal de la propiedad sobre el otro. Cuando uno dice mi mujer, mi hijo, y voy a hablar pues como hombre, ahí uno está haciendo alusión casi a hacerse dueño de, ¿no? Y esa apropiación, ese dueño de, no existía en un principio, sino que fue algo que se fue dando. Lo que se cree es que el contacto visual en el acto sexual, el verse a los ojos en el acto sexual, permitió una conexión. Esto de la mirada es una cosa muy chévere, porque hay sociedades en que se piensa que cuando miras
fijamente a alguien puede ser un desafío. Yo soy caucano y he andado como en lugares donde, en el Cauca y en otros departamentos de Colombia, donde fijar la mirada a una persona le puede sonar como desafiante. Y muchas veces uno prefiere en algunos contextos, especialmente en los contextos de conflicto armado, de mucha violencia, de muchas violencias, uno prefiere mirar y bajar la mirada o sacarla, no sostener mucho la mirada, porque eso puede sonar desafiante. Hay otras sociedades que al contrario creen que quien no sostiene la mirada es porque está diciendo mentiras. Digamos que más allá de esos significados de la mirada, sí quiero detenerme en porque me parece muy chévere esta historia en la que el fijarse en el acto sexual, y les invitaría a que lo hagan, ¿qué genera? Chévere que hagamos ese experimento. Cuando sea la oportunidad de estar en un acto sexual con otra persona, mirarse a los ojos, ¿qué significado puede generar? En esta historia de lo que estoy contando, significó compromiso, significó crear una cosa que fue haciéndome dueño de, ¿sí? Y en ese dueño de, responsable de, sentir afecto, ¿cierto? De lo que también podemos después conocer como amor, cariño, estas cosas, pero que finalmente lo que pudo crearse fue el núcleo familiar. Y la unión de muchos núcleos familiares pues permitió ir generando unos combos grandes, ¿cierto? Unos combos grandes que muchos los han entendido como tribus, ¿sí? Que son en últimas comunidades mucho más grandes, y resulta que las comunidades grandes necesitan unos lineamientos para poder convivir. En la familia nos pasa, o sea, las familias tenemos, que somos un combo a veces pequeño, pero a veces las familias hacemos combos grandes. En diciembre, digamos, a veces estamos varios hijos en las familias donde somos numerosos. Llegamos varios hijos, nos reunimos para fechas como diciembre o como Semana Santa, estas fechas que nos permiten llegar a la casa materna, reunirnos entre varios, o fechas especiales, o incluso cuando hay muertos, hay enfermos. A veces no solo la felicidad nos une, sino también el dolor. Pero en esos espacios, lo que quiero decir es que en esos espacios donde nos reunimos entre varios, hay unas reglas. Y eso pasa en familias donde nos queremos. Imaginémonos entonces un escenario donde son comunidades, llámense como se llamen, comunidades con voz grandes de personas compuestos de diferentes familias, pues es necesario tener unas reglas. Y esas reglas son las que van haciéndose en la medida que se crece más en el combo, se van convirtiendo en palabra que no se discute, ¿cierto? Entonces como que hay unas reglas mínimas, hay unas orientaciones que tienen que ser ejercidas por todos, pero que también no todos están vigilantes de ello. Hay unos autores que proponen que había tanto caos que era necesario una entidad que reglamentara el comportamiento humano para que esa comunidad reglamentada pudiera funcionar. Hay otros autores que dicen, no, al contrario, la gente vivía muy bien, y resulta que cuando otras sociedades quisieron implementarle esas estructuras, ahí fue que se dañó todo. Más allá de si es verdad una historia o es la otra, y que eso lo podemos entender o lo podemos discutir, yo creo más bien en otra oportunidad, desde las posturas de lo que es el patriarcado y la matrística, ¿cierto? Son posturas que nos ayudan a entender cómo el funcionamiento de una sociedad requiere ciertos reglamentos también.
y que esos reglamentos finalmente a quién benefician, son discusiones, digamos, que van surgiendo, pero que más allá para este momento del podcast, lo que quisiera que quede muy claro es que la reglamentación es algo también natural, porque solucionar nuestras diferencias requiere de acuerdos. Ahora, se abre también un paréntesis de qué tan acordado es la reglamentación. Nosotros, por ejemplo, yo recibí una constitución en el 91 y a mí no me preguntaron. O sea, el sistema que se usó para establecer el acuerdo de la constitución del 91, incluso el acuerdo que se usó, yo ya había nacido, a mí me tocó en mi niñez la constitución de 1886, a mí no me preguntaron, pero yo acepto esos acuerdos. Hoy en día, frente a la situación que tiene el país y esa reglamentación, digamos, de leyes que dicen qué es un derecho y qué es un deber, que nos reglamenta la vida, que a los trabajadores, por ejemplo, les quitaron derechos laborales y que ahorita hay un gobierno que quiere restituir derechos que ya existían desde hace muchísimo tiempo y que fueron producto de un montón de luchas para que fueran reconocidos. Hoy en día yo siento que no me han preguntado, ¿cierto? Y no me han preguntado porque el sistema que se estableció pues dice vamos a hacer las reglas de esta forma y así es como se hace. Y esas reglas, que en última son leyes, pues se hacen sin consulta a todo el mundo, sino que lo que se dice es nombren unos representantes. Entonces finalmente esos representantes son los que trazan los lineamientos de cómo debemos comportarnos como sociedad y nos dicen en últimas qué se debe hacer y qué no se debe hacer, a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. ¿Listo? Para llegar a eso, hace muchos años, pues lo que uno puede entender es que se usó la fuerza, porque los mecanismos de consulta que hoy en día tenemos para oponernos o no, pues en aquel tiempo no existían. Entonces, la forma como, por lo menos en la sociedad occidental, y también podríamos hablar de registros de las sociedades orientales, las formas como eso se hizo fue por la fuerza. Entonces, en estos combos grandes se distingue a alguien que es muy fuerte, que además está apoyado por alguien que tiene poderes, ¿cierto? Entonces se le asigna como un rol espiritual y que ese respaldo de la divinidad representada pues en una persona que todo el mundo cree que tiene conexiones directas desde lo espiritual, más esa fuerza, pero también más la capacidad de razonar y de poder generar ideas que le reconocen como líder, ¿cierto? Como que puede decir por dónde irnos. Esos tres elementos permiten que unas personas sean los que digan qué se hace y qué no se hace, y esa es básicamente la constitución de esa entidad invisible, pero que existe, ¿cierto? Esa entidad invisible que existe y que está representada en una estructura con muchas patas, eso es lo que vamos a conocer quizás como Estado. Una estructura invisible que nace gracias a tres elementos fundamentales. Un elemento que es la fuerza, otro elemento que es la creencia en la divinidad y otro elemento que es la capacidad de liderazgo gracias a la aplicación de la inteligencia. Largo de ojos oscuros como la noche. En Colombia, pues nosotros no tenemos mayores registros de cómo funcionan nuestras sociedades, porque hace muy pocos años, hace quizás unos 40, 45 años, algunos antropólogos han sido muy juiciosos en poder indagar sobre nuestro origen, si teníamos algún tipo de escritura, si teníamos nuestros lenguajes, cómo estábamos organizados, cómo entendíamos la vida, cómo entendíamos la muerte. A pesar de que tenemos muchas cosas que nos podrían dar respuesta a estas preguntas,
los estudios que hemos adelantado, incluso desde las ciencias sociales, casi que se han quedado cortos porque no lo hemos focalizado como una prioridad. Entonces hay algunos antropólogos que tienen datos, pero no hemos profundizado suficientemente como en esa discusión. Nuestros referentes casi que siempre son europeos y en los últimos años referentes también estadounidenses, y entonces siempre como que nuestro estudio se ha quedado más desde la valoración de la humanidad con los elementos que nos dan unas culturas totalmente ajenas a nosotros. Eso que hoy nos ha pasado y que nos sigue pasando en la academia, pues también pasó hace muchos años. Y hace muchos años, para constituir lo que conocemos hoy como la nación colombiana, pues pasamos por un periodo en el que una invasión de personas de otras culturas fue generando la creación de una sociedad en la que convergen diferentes tipos de pensamientos, de culturas, de lenguas. Casi que el inicio de la globalización se da ahí, hace casi 600 años. El inicio de una globalización, porque entonces entendemos ya que el mundo no es plano, que el mundo es redondo y que hay un montón de culturas por ahí. Lo que pasa es que en ese tiempo se impuso una cultura sobre la otra, y la cultura que se impuso fue la que usó la fuerza, la espada, la que usó la religión, que fue fundamentalmente el catolicismo o el protestantismo. Digamos que podríamos hablar del cristianismo, y ahí voy a abrir otro corchete algún día para que tengamos una discusión acerca de esto del cristianismo, qué es, cómo funciona. Sería un podcast también muy chévere. Digamos que el cristianismo, para cerrar el corchete, el cristianismo se divide en dos. Se divide, digamos, en dos prácticas. Una práctica es del catolicismo, que a la vez se divide en un montón de facciones, y una práctica es del protestantismo, que también se divide en un montón de facciones. Los católicos fueron casi que los primeros, ¿cierto? Y quienes se opusieron a prácticas que se tenían hace muchos años desde el catolicismo, se les llamó protestantes, porque estos, naciendo del catolicismo, pues se dieron cuenta que lo que se hacía del catolicismo no era lo que estaba diciendo el libro, digamos, que lidera la práctica del catolicismo, es decir, del cristianismo, pues, ¿cierto? Y en ese sentido, pues proponen unas prácticas distintas que estén siempre ligadas a lo que diga exactamente el libro que hoy conocemos, pues que es un libro de libros, que hoy conocemos como la Biblia. Bueno, entonces el tercer elemento, que era también ese liderazgo, fue impuesto, ¿cierto? Y cuando no quisieron las comunidades reconocer ese liderazgo, pues se usó la fuerza, y se selló ese uso de la fuerza con la imposición de las creencias. Nosotros, los colombianos, digamos, en origen, no éramos cristianos, sino que eso, digamos, que ha sido el producto de una imposición que hoy en día tenemos aceptada. De hecho, en los colegios públicos he notado que muchos abren con una oración cristiana, católica o protestante, no importa, pero todos se refieren como al mismo Dios. Y a mí me ha parecido como curioso, lo respeto, pero digo, me parece curioso en el sentido que ese tipo de creencias, pues de algún modo persuaden la posibilidad de libertad de culto que se promueve en la Constitución del 91. Bueno, ahí cierro corchete porque eso creo que abrirá una discusión muy chévere. Pero quiero centrarme especialmente en esa conformación de la nación colombiana, porque es el producto entonces de un pensamiento globalizado que se impone sobre unas culturas nativas, ¿cierto? Y que al final
termina reconociendo a muchas de esas culturas en actos de mezcolanza de los unos con los otros. Y creo que ahí esto empata muy chévere con lo que arrancó al principio de ese acto sexual generador de vida, donde se generan compromisos, porque resulta que estos invasores que llegaron como de todo tipo, pues no todos eran malandros, como nos dijo alguna vez la historia, o no todos eran grandes tipos, gentlemen, ¿no? Como nos dirían también otras historias. Pues no, había de todo. De hecho, los humanos, cada uno de los humanos, somos de todo un poquito. Uno como que mantiene trabajando mucho en uno para tratar de no ser lo más malo, poder manejar su lado macabro, no sé cómo llamarlo, como en los muñequitos que se pone un diablo en un hombro y un ángel en el otro, ¿sí? Uno como que trata de mantener un balance para que el angelito sea más fuerte que el diablo. Hay otras personas que sí le dan como rienda suelta al diablo, pero como que en eso trabajamos, ¿no? Es una cuestión muy psíquica también para poder entender y poder asumir nuestras realidades. Estos que llegaron pues tenían ángeles y demonios, ¿sí? Ángeles y demonios en cada hombro. Y la mezcolanza que se da es porque ellos sintieron cosas también por las personas que habían acá. Y en esos sentimientos incluso algunas revelaciones de defensa sobre la injusticia que se cometía sobre las personas nativas, pues eso generó ahí unos compadrazgos. Miren, hay una historia muy chévere de estudiar que tiene que ver con la India Catalina. Nosotros lamentablemente en los colegios como que no estamos profundizando mucho en historia de Colombia, pues de pronto muchos saben que todo lo que es historia de Colombia se convirtió en un tema vetado en algún momento de nuestra historia digamos institucional de educación, y es muy chévere si pudiéramos retomarlo y profundizar para poder encontrar cosas. La historia de la India Catalina es una cosa muy chévere para estudiar. Bueno, en fin, esas mezcolanzas que incluso también se dan después con personas que fueron secuestradas en un territorio más allá del Atlántico que nosotros conocíamos, personas que vienen del continente africano amarrados, encadenados, torturados y esclavizados después. Pues resulta que con ellos también, a pesar de que ellos fueron deshumanizados para poder esclavizarlos, hombres y mujeres ya habitantes de estas tierras, de lo que después se va a conocer como América, también se mezclan, ¿sí? Mujeres blancas, españolas, se enamoraron de hombres africanos. Hombres africanos se enamoraron de mujeres africanas, de mujeres indígenas. O sea, esto aquí finalmente primó, y yo creo que eso es uno de los valores que no podemos olvidar de nuestra Latinoamérica, primó el amor. Finalmente, y a pesar de que reconozco que aún persisten facciones racistas, y que ya casi ese término pues es muy discutido, pero que para que lo entendamos, o sea, gente que discrimina al otro por sus características fenotípicas, ¿cierto? A pesar de que eso existe, también hay atrás una historia de amor que nos ha permitido mezclarnos los unos con los otros. Si uno logra revisar su árbol genealógico, a veces es muy chévere cuando uno empieza a encontrar unas cosas, incluso a veces de historias ocultas, y por allá una bisabuela que parece que era blanca y se metió con un negro, y por allá otro bisabuelo que era indio y se metió con no sé quién, y entonces, pero lo ocultaron y no sé cuántas, y alguien lo dijo. O sea, chévere este ejercicio de tratar de irnos bien atrás para saber qué pasó, porque es que finalmente nuestro abuelo blanco que venía de España resulta que tampoco era tan blanco, porque recordemos que en España estuvieron casi 800 años los moros, y eso significa que en España también hubo, pues, naturalmente,
una mezcolanza de culturas. Bueno, punto aparte con eso, porque por ahí me emociono. Vuelvo al tema de la nación colombiana, que entonces es el resultado de una mezcolanza, pero una mezcolanza que también generó o conservó unas categorías sociales donde se imponía el color de piel para acercarse a el manejo de la reglamentación que condicionaba a la sociedad. Nosotros para ese momento podemos entender que existe un estado monárquico que es gobernado desde otro continente, pero con unos representantes que tienen todos los poderes del rey, de ese estado, pues, todos los poderes de ese estado monárquico en unos representantes localizados en estas tierras. Y eso sí, solo sí se podía dar si esos representantes eran venidos directamente de España. Porque las personas que habían venido de España y tenían hijos aquí, así fuera entre españoles, ya tenían una categoría menor. A ellos se les llamaba criollos. Y las personas que vinieran de España y se metieran con gente de África, si tenían hijos, esos hijos no gozaban de todos los poderes por ser hijo de un español, sino que por estar mezclado, incluso por sus rasgos fenotípicos, era reconocido como una categoría menor, al punto que llegaron a llamarle, y que todavía hay mucha gente que lo dice así, les dicen mulato. Mulato es una especie de caballar, y todavía muchos siguen repitiendo que las personas que somos mezclados entre un color más claro y un color más oscuro, resultamos ser una especie de caballar. Y asimismo la mezcla esta que se podía dar entre un africano, una persona africana y una persona nativa de lo que le dijeron indígena, o sea, de los pueblos originarios de estas tierras, se le llamó sambo. Y así uno puede encontrar un montón de nombres que se pueden dar según los tonos de piel. Los tonos de piel resultan muy importantes para el acceso al poder. Entre más claro sea el tono de piel y entre más me acerque a ser español, mejores cargos puedo desempeñar en esa estructura que reglamenta el comportamiento de los humanos en estas tierras. La nación colombiana, por tanto, es el resultado de una mezcolanza que crea unas categorías basadas especialmente en los tonos y en la procedencia y en la capacidad económica y en si tiene pene o no tiene pene. Ojo, esto es súper importante también para la historia, porque es bueno que entendamos que esta nación colombiana es tan compleja que es derivado de un sistema absolutamente patriarcal donde tener pene es como tener espada. Es una cosa impresionante. La mujer, a pesar de que en algún momento de la historia de la humanidad y en algunos lugares también del planeta gozó de propiedades especiales para poder contribuir a que esa organización sea justa, pues a nosotros no nos tocó ese tipo de modelo, sino que nos tocó un modelo en el cual el tener pene y ser blanco y tener dinero le permitía un lugar muy alto en el poder. Ese es el producto, digamos que esa es la conformación de nuestra nación, una nación que entonces reconoce solo a algunos como propietarios de la construcción de esos reglamentos, de lo que hoy conocemos como Estado, y otros que están destinados por siempre a obedecer para sostener a ese Estado y por tanto deben comportarse como lo diga quienes construyen esa reglamentación. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas. Creo que, bueno, hasta ahí va harto, mucho por decir, y bueno, nos escucharemos por ahí en otro podcast. Muchas gracias. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria
memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria,